Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia en un audio. Mm, En esta ocasión nos adentramos en un mundo que ha fascinado a la humanidad durante siglos, claro, del reino de los dinosaurios. exacto. Tenemos un montón de información apasionante extraída de una enciclopedia sobre estas criaturas, Ah, desde sus orígenes hasta su repentina desaparición. interesante. ¿Listos para descubrir algunos de sus secretos mejor guardados? Totalmente, lo Claro. que mucha gente no sabe es que mucho antes de que la ciencia moderna desvelara la verdadera naturaleza de los dinosaurios, la gente ya encontraba sus restos ¿Ya? y los interpretaba a su manera. Es muy Claro. interesante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esas primeras interpretaciones? Por supuesto, imaginemos a nuestros antepasados hace siglos encontrando un enorme fémur de dinosaurio. Uf. Sin el contexto científico, estas personas recurrían a su propia cultura Claro. para darle sentido a lo que veían. ¿Ya? En China, por ejemplo, esos huesos se asociaban con los dragones, Con los dragones. figuras mitológicas de gran poder. Entiendo, esas historias de dragones que tanto nos fascinan Sí. podrían tener su origen en la realidad, en los restos de estos gigantes del pasado. Exacto, mientras que en Europa, donde la influencia bíblica era predominante, Ajá, se solía pensar que esos huesos pertenecían a gigantes, a gigantes. criaturas mencionadas en las escrituras sagradas. Ya. Es fascinante cómo la percepción de lo desconocido se moldea a través de las creencias y los mitos de cada cultura. Desde luego. Pero en algún momento la ciencia tuvo que empezar a abrirse camino entre esas interpretaciones mitológicas. Sí. ¿Cuándo se produce ese cambio? Un momento crucial en la historia de la paleontología se da en 1842, 1842. cuando el paleontólogo inglés Sir Richard Owen Ajá. acuña el término dinosauria. Dinosaurio. Owen, a partir del estudio de varios fósiles, Ya. reconoció que estos restos no pertenecían a dragones gigantes o cualquier otra criatura mitológica, Ya. sino a un grupo único y distinto de animales. Bueno, por tanto, fue el primero en identificar a los dinosaurios como un grupo zoológico propio. ¿Qué características los distinguen de otros reptiles? Owen se fijó en varias características claves. Ya. Por ejemplo, los dinosaurios tienen un cráneo diápsido Diápsido. que se caracteriza por tener dos aberturas detrás de la cuenca del ojo. Dos aberturas. Esto les proporcionaba una estructura ósea más ligera y a la vez robusta, Ah. y permitía la inserción de músculos más potentes para la masticación. Es decir, que esa estructura del cráneo, que a simple vista podría parecer un detalle técnico, Sí. les da una ventaja evolutiva importante. Precisamente. Además, los dientes de los dinosaurios están anclados en alvéolos. En alvéolos. A diferencia de otros reptiles cuyos dientes están fusionados a la mandíbula, Ya. esta característica permitía una mayor variedad de formas dentales adaptadas a diferentes dietas Ah. y facilitaba la reposición de los dientes perdidos. Ya veo. Una dentadura más versátil Sí, y resistente. claro. Sin duda una ventaja para la supervivencia. ¿Y qué hay de su postura? Sí. Mencionaste antes algo sobre una característica distintiva. Exacto. A diferencia de los reptiles actuales, que suelen tener una postura extendida con las patas a los lados del cuerpo, Sí. los dinosaurios tenían una postura erguida con las patas situadas debajo del cuerpo como los mamíferos. Como los mamíferos. Ajá. Esa postura erguida tuvo que ser una auténtica revolución en el mundo reptiliano. Sí. ¿Qué ventajas les aportaba? Muchísimas. Una postura erguida les permitía una locomoción mucho más eficiente, Ajá. ya que podían dar pasos más largos y correr a mayor velocidad. Claro. Además, al tener las patas debajo del cuerpo, su centro de gravedad era más bajo, Sí, lo que les daba mayor estabilidad y agilidad. entiendo. Una postura erguida, Sí, un cráneo diápsido y dientes en alvéolos. exacto. Estas características, entre otras, son las que definen a los dinosaurios como grupo. Correcto. Pero una vez que Owen los identificó, ¿cómo se desarrolló la investigación sobre estas criaturas? El interés por los dinosaurios se disparó a partir de la segunda mitad del siglo XIX, Ya. dando lugar a un periodo que se conoce como la Guerra de los Huesos. La Guerra de los Huesos. Sí, Suena a una época emocionante, aunque quizás un poco caótica. cierto. En Estados Unidos, dos paleontólogos rivales, Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh, Dos paleontólogos rivales. se embarcaron en una frenética carrera por descubrir y nombrar nuevas especies de dinosaurios. Increíble. Su rivalidad fue intensa, a veces incluso despiadada, ¿Ya? pero también tuvo un lado positivo. Ajá. Gracias a su afán por superar al otro, Cope y Marsh descubrieron y describieron más de 140 nuevas especies de dinosaurios, Y entró cuántas nuevas especies. ampliando enormemente nuestro conocimiento de este grupo. Increíble. Una rivalidad que a pesar de sus sombras,
impulsó de manera decisiva el estudio de los dinosaurios. Sin duda. Y la búsqueda de estos fósiles no se limitó a un solo continente. No, Se expandió por todo el mundo, por todo el mundo. desde los desiertos de Mongolia hasta las llanuras de Norteamérica, Ya veo. revelando la gran diversidad y distribución de los dinosaurios a lo largo del Mesozoico. A lo largo del Mesozoico. Cada nuevo hallazgo aportaba una pieza más al rompecabezas de la historia de estos animales. Ya veo. Una historia que, como has dicho, se extiende por todo el planeta. Sí, Pero si hablamos de descubrimientos, me gustaría saber más sobre esos hallazgos que marcaron un antes y un después en la paleontología. claro. ¿Hay algún fósil en particular que te venga a la mente? Hay muchos, ¿Eh? pero sin duda uno de los más impactantes fue el descubrimiento de un velociraptor Un velociraptor y un protoceratops enzarzados en un combate mortal, en un combate mortal. fosilizados en pleno ataque. ¡Wow! Este hallazgo, realizado en el desierto de Gobi en 1971, En el desierto de Gobi. nos proporcionó una imagen vívida del comportamiento depredador de los dinosaurios congelada en el tiempo. Es una imagen fascinante. Imaginar esos dos animales luchando a muerte hace millones de años y que sus restos nos lleguen en tan buen estado de conservación. En tan buen estado. Es realmente asombroso. Es una prueba de la potencia del registro fósil para revelarnos detalles sobre la vida en el pasado. Es increíble. Y hablando de detalles, no podemos olvidar la gran variedad de tamaños que existían entre los dinosaurios. Claro, desde los gigantescos saurópodos como el Brachiosaurus hasta los pequeños terópodos emplumados como el Microraptor. Exacto. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa diversidad? Por supuesto, el tamaño de los dinosaurios variaba enormemente. Sí. El Giraffatitan, por ejemplo, El Giraffatitan. es uno de los dinosaurios más grandes que conocemos, Ya, con una altura estimada de 12 metros 12 metros. y un peso de hasta 70 toneladas. 60 toneladas. Por otro lado, el Compsognathus, un pequeño terópodo carnívoro, El Compsognathus apenas superaba el metro de longitud un metro, y pesaba unos 3 kilogramos. una diferencia abismal. Es fascinante pensar en la variedad de nichos ecológicos que los dinosaurios ocuparon a lo largo de su reinado en la Tierra. Sin duda. Y esa variedad se refleja también en sus características anatómicas. En sus características. Para comprender mejor esa diversidad es importante hablar de las dos grandes ramas en las que se divide el árbol genealógico de los dinosaurios, Dos grandes ramas basándonos en la estructura de su cadera. en la estructura de su cadera. Por un lado tenemos la Saurisquia o cadera de lagarto Saurisquia cadera de lagarto. y por otro a los Ornithisquia o cadera de ave. Ornithisquia cadera de ave. Nombres curiosos. Sí. ¿Qué diferencia estos dos grupos? La diferencia principal radica en la orientación del pubis. El pubis. Uno de los huesos de la pelvis. Bueno, Los Saurisquia, el pubis apunta hacia adelante como en los lagartos actuales. Como los lagartos. En los Ornithisquia, en cambio, el pubis apunta hacia atrás de forma paralela al isquion, Ya. similar a la estructura de la pelvis en las aves. Ya veo. Dos estructuras de cadera diferentes, dos caminos evolutivos distintos. Exacto. ¿Qué ejemplos podemos encontrar dentro de cada grupo? Los Saurisquias incluían a los gigantescos saurópodos herbívoros. Saurópodo como Diplodocus, El Diplodocus. con su largo cuello y su enorme cola. Ya. Y a los terópodos, en su mayoría carnívoros, como el Tyrannosaurus rex, famoso por su gran tamaño y sus poderosas mandíbulas. El Tyrannosaurus Rex. Y aquí viene una sorpresa. Una sorpresa. Las aves actuales descienden de los dinosaurios terópodos. Espera. Las aves que vemos hoy en día son en realidad descendientes de los dinosaurios. Exacto. Es increíble. A lo largo de millones de años, un linaje de terópodos fue desarrollando características que les permitieron volar, Claro. plumas a los huesos huecos. Las aves que vemos hoy en día son el resultado de esa larga evolución, los herederos de un linaje que se remonta al Mesozoico. Es fascinante pensar que los dinosaurios no se extinguieron del todo, sino que su legado perdura en las aves que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Pero volviendo a la clasificación, Sí. ¿qué hay de los Ornithisquia? Los Ornithisquia. ¿Qué tipo de dinosaurios encontramos en este grupo? Los Ornithisquia eran todos herbívoros Herbívoros. y mostraban una gran variedad de formas y adaptaciones. Ajá. En este grupo encontramos a los dinosaurios acorazados como el Stegosaurus, Stegosaurus. con sus placas óseas en el lomo y sus púas en la cola. En la cola.
También a los dinosaurios con cuernos como el Triceratops, Triceratops. con su gran cola ósea y sus 3 cuernos faciales. Ya veo. Y a los dinosaurios con pico de pato como el Hadrosaurus, Hadrosaurus. con su característico pico ancho y aplanado ideal para alimentarse de vegetación. Es increíble la diversidad que existía dentro de los dinosaurios. Sí, Cada grupo con sus propias adaptaciones, su propia estrategia de supervivencia. es increíble. Pero por mucho que nos fascinen, no podemos olvidar que los dinosaurios no aviares se extinguieron hace millones de años. Es cierto. ¿Qué sabemos sobre las causas de su desaparición? Esa es una de las grandes preguntas que la paleontología intenta responder. Ya. Existen varias teorías al respecto. Varias teorías. Y cada una aporta su grano de arena a la comprensión de este evento crucial en la historia de la vida en la Tierra. Entiendo. Pero para profundizar en este tema, creo que es mejor dejarlo para la siguiente parte de nuestro viaje. De acuerdo. Mantendremos la intriga un poco más. Muy bien. Ahora nos quedamos con la imagen de la gran diversidad y el éxito evolutivo que los dinosaurios alcanzaron durante su reinado en la Tierra. Sí. Un éxito que, como has mencionado, no terminó del todo, ya que sus descendientes, las aves, siguen surcando los cielos hoy en día. Así es. El legado de los dinosaurios sigue vivo. Sí, Y su estudio nos ayuda a comprender mejor la historia de la vida en nuestro planeta. Exacto. Retomemos nuestra conversación donde la dejamos con ese enigma que ha intrigado a científicos y aficionados durante décadas. Sí. La extinción de los dinosaurios no aviares. Exacto. Un evento que marca un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra y que aún hoy nos plantea muchas preguntas. ¿Cuáles son las teorías principales que se barajan para explicar este fenómeno? Bueno, a lo largo de los años se han propuesto diversas hipótesis, pero la teoría más aceptada en la actualidad es la del impacto de un asteroide. Un asteroide Gran tamaño hace unos 66 millones de años. de 66 millones de años. La evidencia principal de esta teoría. Es el cráter de Chicxulub, ubicado en la península de Yucatán, México. Chicxulub, un nombre que resuena con fuerza en el ámbito de la paleontología. ¿Qué sabemos sobre este cráter? Chicxulub es un cráter de impacto de unos 180 kilómetros de diámetro, 180 kilómetros. formado por la colisión de un asteroide estimado en unos 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros. La energía liberada en este impacto Sí. habría sido equivalente a la explosión de miles de millones de bombas atómicas. Miles de millones. Un cataclismo de proporciones inimaginables. Es difícil comprender la magnitud de un evento así. ¿Qué consecuencias habría tenido para la vida en la Tierra? Las consecuencias del impacto de Chicxulub habrían sido devastadoras a nivel global. A nivel global. En los primeros momentos, la zona de impacto habría sido arrasada por una onda de choque supersónica, Una onda de choque. seguida de terremotos de gran magnitud y tsunamis gigantescos. Oye, veo. Pero los efectos a largo plazo habrían sido aún más devastadores. Más devastadores. La enorme cantidad de polvo y escombros lanzados a la atmósfera ¿Polvo y escombros? Habría bloqueado la luz solar durante meses o incluso años, Bloqueado la luz solar. provocando un enfriamiento global drástico similar a un invierno nuclear. Un escenario apocalíptico. Así es. Es comprensible que un evento así marcara el fin para muchas especies, incluyendo a los dinosaurios no aviares. Así es. Aunque no todos los científicos están de acuerdo en que el impacto de Chicxulub fue la única causa de la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, la mayoría coincide en que este evento jugó un papel crucial. Ya veo. Pero mencionaste que existen otras teorías. Y, ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellas? por supuesto, otra teoría que ha ganado fuerza en los últimos años es la del vulcanismo masivo de las Deccan Traps en la India. ¿Decantar? Las Deccan Traps son una gigantesca formación volcánica Sí. que liberó enormes cantidades de lava y gases a la atmósfera durante un periodo de tiempo prolongado. El ave y gases. Coincidiendo con la época de la extinción de los dinosaurios, Es posible que esas erupciones volcánicas por sí solas hubieran podido provocar una extinción masiva. las erupciones volcánicas masivas pueden tener un impacto significativo en el clima global. Ya. Los gases liberados a la atmósfera, como el dióxido de azufre, Dióxido de azufre. pueden bloquear la luz solar y provocar un enfriamiento a corto plazo. Un enfriamiento. Mientras que las emisiones de dióxido de carbono pueden contribuir al calentamiento global a largo plazo. Entiendo. Es decir, que el vulcanismo de las Deccan Traps podría haber creado un ambiente hostil para la vida en la Tierra, Sí. debilitando muchas especies y haciéndolas más vulnerables a otros factores como el impacto del asteroide. Exactamente. Y no podemos olvidar otras posibles causas.
Otras causas. como cambios climáticos graduales, variaciones en el nivel del mar, Variaciones en el nivel del mar. o la competencia con otros grupos de animales como los mamíferos. Como los mamíferos. Es probable que la extinción de los dinosaurios no aviares fuera el resultado de una combinación de factores. De combinación de factores. Un complejo entramado de causas que aún estamos tratando de desentrañar. Un puzzle fascinante con piezas que encajan poco a poco gracias a la investigación científica. Así es. Pero más allá de las causas de su extinción, me gustaría hablar un poco más sobre su legado. Claro. Mencionaste antes que las aves son descendientes de los dinosaurios. Sí. ¿Qué características comparten estos dos grupos? La conexión entre dinosaurios terópodos y aves es innegable. Innegable. Comparten numerosas características anatómicas como la presencia de plumas, Plumas. la estructura de las patas y las manos, la forma del cráneo e incluso la presencia de sacos aéreos en el esqueleto, una adaptación para la respiración eficiente. Plumas en los dinosaurios. Es una imagen que ha revolucionado nuestra visión de estas criaturas, que tradicionalmente imaginábamos cubiertas de escamas. Exacto. Que sabemos sobre el origen y la función de las plumas en los dinosaurios. Las plumas, al igual que el pelo en los mamíferos, son estructuras epidérmicas que se originaron a partir de modificaciones de las escamas reptilianas. Inicialmente las plumas no servían para volar. No servían para volar. Sino que probablemente cumplían funciones de aislamiento térmico, exhibición sexual o camuflaje. Es decir, que las plumas, como tantas otras adaptaciones en la naturaleza, surgieron para un propósito. Y luego, a lo largo de la evolución, adquirieron nuevas funciones. Exacto. En el caso de las aves, las plumas se fueron modificando gradualmente para permitir el vuelo, Para permitir el vuelo. dando lugar a las alas y las plumas de contorno que les proporcionan sustentación aerodinámica. Un proceso fascinante. Pero el estudio de los dinosaurios no se limita a la anatomía comparada y la paleontología tradicional. No. Has mencionado antes los avances tecnológicos que están revolucionando nuestra comprensión de estas criaturas. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esas nuevas herramientas? Por supuesto, las nuevas tecnologías como la tomografía computarizada nos permiten observar el interior de los fósiles sin dañarlos. Sin dañarlos. Obteniendo imágenes tridimensionales de alta resolución. Imágenes tridimensionales. Gracias a esta técnica podemos analizar la estructura interna de los huesos, De los huesos. reconstruir los cráneos con gran detalle e incluso identificar las cavidades nasales y los canales del oído interno. Es como tener una visión de rayos X del pasado, desvelando secretos que antes permanecían ocultos. Exactamente. Y no solo eso. La biología molecular también está aportando nuevas perspectivas al estudio de los dinosaurios. La biología molecular. Aunque la obtención de ADN de dinosaurio es extremadamente difícil, Ya veo. los avances en este campo nos permiten analizar proteínas y otras moléculas orgánicas conservadas en algunos fósiles. ¿Y qué información podemos obtener a partir del análisis de esas moléculas? El estudio de proteínas antiguas nos puede ayudar a comprender mejor las relaciones evolutivas Relaciones evolutivas, entre los dinosaurios y otros grupos de animales, incluyendo las aves. incluyendo las aves, También nos puede proporcionar información sobre su fisiología, su fisiología. su metabolismo e incluso su coloración. Es increíble pensar que podemos acceder a esa información a partir de restos fósiles de millones de años de antigüedad. La ciencia avanza a pasos agigantados y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la comprensión del mundo de los dinosaurios. A la comprensión. Otra herramienta que está revolucionando la paleontología es la modelización informática. Modelización informática. ¿En qué consiste esta técnica? La modelización informática nos permite crear simulaciones por ordenador Simulaciones. para estudiar cómo se movían los dinosaurios, cómo corrían, cómo cazaban e incluso cómo interactuaban entre ellos. Entre ellos. Podemos recrear virtualmente su biomecánica basándonos en los datos que obtenemos de los fósiles Fósiles. y probar diferentes hipótesis sobre su comportamiento y su ecología. Por cómo dar vida a los dinosaurios en un entorno virtual. Sí, Una herramienta poderosa para comprender su mundo y su forma de vida. sin duda. Las nuevas tecnologías están abriendo un sinfín de posibilidades en el estudio de los dinosaurios. Estamos viviendo una época dorada en la paleontología, Una época dorada. llena de descubrimientos fascinantes que nos obligan a replantearnos constantemente lo que creíamos saber sobre estas criaturas.
Y es que si algo nos enseña el estudio de los dinosaurios es que aún queda mucho por descubrir. Mucho por descubrir. Cada nueva generación de paleontólogos armada con herramientas cada vez más sofisticadas. Sí. Nos acerca un poco más a la verdad sobre estos fascinantes gigantes del pasado. Es emocionante pensar en las posibilidades que se abran con estas nuevas tecnologías. Sin duda. Es como si estuviéramos presenciando una nueva era dorada en el estudio de los dinosaurios. Una nueva era dorada. Pero mirando hacia el futuro, ¿qué líneas de investigación te parecen más prometedoras en el campo de la paleontología? Hay varias áreas que prometen grandes avances en los próximos años. Por ejemplo, el estudio de los ecosistemas del Mesozoico, la era de los dinosaurios. Los ecosistemas del Mesozoico. Nos permitirá comprender mejor las interacciones entre estos animales y su entorno. Ajá. Las redes tróficas, los patrones de migración y la influencia de los cambios climáticos en su evolución. Es decir, que no solo nos interesa conocer a los dinosaurios en sí mismos, sino también el mundo que habitaban, Claro. el escenario en el que se desarrolló su historia evolutiva. Exacto. Otro campo que está en auge es el estudio del desarrollo ontogenético de los dinosaurios. Desarrollo ontogenético. Es decir, cómo crecían y se desarrollaban desde su nacimiento hasta la edad adulta. Ya veo. El análisis de fósiles de crías y juveniles nos permite reconstruir las diferentes etapas de su crecimiento, Su crecimiento. las estrategias de cuidado parental y los cambios en su morfología a lo largo de su vida. Es fascinante pensar que podemos rastrear el desarrollo de un dinosaurio desde que era una cría hasta que se convertía en un adulto, Sí, desvelando los secretos de su crecimiento y maduración. sin duda. Y no podemos olvidar el estudio de los tejidos blandos, Los tejidos blandos. como músculos, piel, órganos internos, incluso restos de sangre, que en ocasiones se conservan en fósiles excepcionalmente bien preservados. Restos de sangre. El análisis de estos tejidos nos puede proporcionar información valiosa sobre la fisiología, la bioquímica e incluso el comportamiento de los dinosaurios. Es increíble pensar que podemos acceder a información tan detallada a partir de restos fósiles de millones de años de antigüedad. Es asombroso. Parece que la línea que separa la paleontología de la biología se está difuminando cada vez más. Así es. La paleontología moderna es una disciplina multidisciplinar que integra conocimientos de la geología, la biología, la química, la física y la informática, entre otras. Entre otros. Esta integración de diferentes áreas de conocimiento nos permite abordar el estudio de los dinosaurios desde una perspectiva más amplia y completa, obteniendo una visión más rica y detallada de su mundo. Una visión que, como has comentado, está en constante evolución gracias a los nuevos descubrimientos y a las nuevas tecnologías que se ponen al servicio de la investigación. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a nuestros oyentes que seguramente se han quedado fascinados por el mundo de los dinosaurios? El estudio de los dinosaurios es una aventura apasionante que nos permite viajar en el tiempo, explorar mundos perdidos y comprender mejor la historia de la vida en la Tierra. La historia de la vida. Los dinosaurios no son solo criaturas extintas del pasado, sino que su legado sigue vivo en las aves que nos rodean, Y en las aves. y su estudio nos ayuda a comprender mejor nuestro propio lugar en la naturaleza. Sigamos explorando, investigando y maravillándonos con la grandeza de la vida que nos precedió. Un mensaje inspirador para cerrar esta inmersión en el mundo de los dinosaurios. Gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por estas criaturas fascinantes. Ha sido un placer. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando el apasionante mundo de la historia en un audio. Hasta la próxima.